Catecismo Romano, primera parte, capítulo 10, del 9º artículo del credo. Creo la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. La grande diligencia que deben poner los párrocos en la explicación de este artículo no fácilmente se puede conocer, si se consideran señaladamente dos cosas. La primera, que según San Agustín más clara y abiertamente hablaron los profetas de la Iglesia, que de Cristo, previendo que podrían muchos más engañarse en esto que en el misterio de la encarnación. Porque había de haber hombres perversos, que imitando a la mona que se finge hombre, se jactarían, de que solos ellos eran los católicos, y afirmarían no menos malvada que orgullosamente, que solo entre ellos estaba la Iglesia católica. Y la segunda, que si tiene uno impresa firmemente esta verdad en su alma, se librará fácilmente del peligro horrendo de la herejía. Porque no luego que uno ha pecado en la fe, se ha de decir hereje, sino cuando menospreciada la autoridad de la Iglesia defiende con ánimo pertinaz las opiniones perversas. Siendo pues imposible inficionarse uno con la peste de la herejía, mientras da crédito a las cosas que se proponen creer en este artículo, cuiden los pastores con todo desvelo, que fortalecidos los fieles contra las astucias del enemigo con el conocimiento de este misterio, perseveren firmes en la verdad de la fe. Mas depende este artículo del antecedente, porque allí se declaró que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, y aquí confesamos que por él mismo es santificada la Iglesia. Esta voz Iglesia es tomada de los griegos, y después de promulgado el Evangelio se trasladó por los latinos, para significar las cosas sagradas. Por esto se ha de manifestar qué significado tiene. Significa pues la Iglesia llamamiento de muchos a un lugar. Pero después la tomaron los escritores por lo mismo que concilio y ayuntamiento. Y no varía el caso el que el pueblo congregado adore al falso o al verdadero Dios. Porque en los hechos apostólicos se refiere del pueblo efesino, que habiendo su escribano sosegado un tumulto, les dijo, y si demandáis alguna otra cosa, en la iglesia legítima se puede despachar. Llama iglesia legítima al pueblo de Éfeso que adoraba a la diosa Diana. Y no solo de los gentiles que no conocen a Dios, mas también las juntas de los impíos y malos se nombran a veces iglesia. Aborrecí, dice David, la iglesia de los malignos, y no me sentaré con los malvados. Pero después según la costumbre de las santas escrituras se aplicó esta voz iglesia, para significar determinadamente la república cristiana, y las congregaciones de los fieles. Esto es de los que son llamados por la fe a la luz de la verdad y al conocimiento de Dios, para que ahuyentadas las tinieblas de la ignorancia y errores, adoren piadosa y santamente al Dios vivo y verdadero, y le sirvan de todo corazón. Y por decirlo todo en una palabra con San Agustín, la Iglesia es el pueblo fiel esparcido por todo el orbe. Grandes son los misterios que en esta voz están encerrados, porque en el llamamiento que significa la Iglesia, luego se ve brillar la benignidad y resplandor de la divina gracia, y entendemos lo mucho en que la Iglesia se diferencia de las demás repúblicas. Porque éstas estriban sobre la razón y prudencia humana, pero aquella está fundada en la sabiduría y consejo de Dios. Porque este Señor nos llamó interiormente por impulso de su divino Espíritu, que es el que abre los corazones de los hombres, y exteriormente por medio del trabajo y ministerio de los pastores y predicadores. Demás de esto, el fin que se nos propone por esta vocación, es el conocimiento y posesión de las cosas eternas, como claramente lo echará de ver el que advirtiere, porque el pueblo fiel, sujeto a la ley antigua, era llamado sinagoga que quiere decir congregación. Este nombre se le impuso, dice San Agustín, porque a manera de reses, de las que es propio ser congregadas, esperaba solo bienes terrenos y caducos. Por esto con gran razón se llama el pueblo cristiano, no sinagoga, sino iglesia, porque menospreciadas las cosas terrenas y temporales, únicamente aspira a las celestiales y eternas. Otros muchos nombres y llenos de misterio se han aplicado para significar esta república cristiana. Porque el apóstol la llama casa y edificio de Dios. Por si tardare, dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna, y firmeza de la verdad. Y llámase casa a la iglesia, porque es como una familia gobernada por un padre, y en la que hay comunicación de todos los bienes espirituales. Llámase también el rebaño de las ovejas de Cristo, de las cuales él mismo es la puerta y el pastor. También se dice esposa de Cristo. Os he desposado con un varón, para presentaros como una virgen casta a Cristo, dice el apóstol a los de Corinto, y él mismo a los de Éfeso, hombres, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y del matrimonio escribe, este sacramento grande es, mas yo digo en Cristo y en la iglesia. Dícese en fin la iglesia el cuerpo de Cristo,
como puede verse en el mismo apóstol a los Efesios y Colosenses. Y cada una de estas significaciones vale muchísimo, para despertar a los fieles, a que se hagan dignos de la inmensa clemencia y bondad de Dios que los escogió para que fuesen pueblo suyo. Explicadas estas cosas será preciso distinguir cada una de las partes de la Iglesia y señalar sus diferencias, para que perciba mejor el pueblo fiel la naturaleza, propiedades, dones, y gracias de esta Iglesia tan amada de Dios, y que por esta causa nunca cese de alabar su santísimo nombre. Dos señaladamente son las partes de la Iglesia, de las cuales una se llama triunfante, y otra militante. La triunfante es aquel lucidísimo y felicísimo coro de espíritus bienaventurados, y de aquellos que triunfaron del mundo, de la carne, y del perversísimo demonio, y que libres ya y seguros de las molestias de esta vida gozan de la eterna bienaventuranza. La Iglesia militante es el escuadrón de todos los fieles que aún viven en la tierra, la cual por esto se llama militante, porque está en guerra continua con los cruelísimos enemigos, mundo, carne, y Satanás. Pero no se ha de juzgar que son dos iglesias diversas, sino dos partes de una misma, como ya dijimos, de las cuales la una fue delante, y ya está gozando de la patria celestial, y la otra va por días siguiendo sus jornadas, hasta que llegando por fin a juntarse con nuestro Salvador, descanse en eterna felicidad. En la iglesia militante hay dos clases de hombres que son los buenos y los malos. Estos a la verdad participan los mismos sacramentos que los buenos, y profesan la misma fe, pero en vida y costumbres son muy diferentes. Los buenos en la iglesia se dicen aquellos, que están unidos y enlazados entre sí, no solo por la profesión de la fe y participación de los sacramentos, sino también con el espíritu de la gracia y lazo de la caridad, de los cuales se dice, el Señor conoció los que son suyos, porque aunque puedan rastrear los hombres por algunas conjeturas, quiénes sean los que pertenecen a esta clase de buenos, de cierto en manera ninguna lo pueden saber, y por esto no se debe pensar que hablo de esta parte de la Iglesia Cristo Salvador nuestro, cuando nos remitió a la Iglesia, y mandó que la obedeciésemos, porque como no es conocida, ¿quién podría saber de fijo, a qué juicio se había de recurrir, y a cuál autoridad se debía obedecer? Abraza pues la Iglesia buenos y malos, como lo afirman las divinas letras y los escritos de los santos padres, y a esto alude lo que dijo el apóstol, un cuerpo y un espíritu. Esta Iglesia manifiesta es, y se compara a una ciudad puesta sobre un monte, y que se registra por todas partes, porque debiendo obedecerla todos, era preciso que fuese conocida, y no solo comprehende a los buenos sino también a los malos, según lo enseña el Evangelio por muchas parábolas, como cuando dice, que el reino de los cielos, esto es la iglesia militante es semejante a la red echada en el mar, o al campo, donde sembraron cizaña sobre el trigo, o a la era donde está revuelto el trigo con la paja, o a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 locas. Y mucho más antes se deja ver también la figura y semejanza de la iglesia en el arca de Noé, donde se encerraron animales no solo limpios sino también inmundos. Pero aunque la fe católica afirma verdadera y constantemente, que pertenecen a la iglesia, así buenos como malos, con todo eso según las reglas de la misma fe se ha de explicar a los fieles, que es muy diversa la condición de unos y otros. Porque así como en la era está la paja revuelta con el grano, o a veces los miembros baldados unidos con el cuerpo, así están los malos en la iglesia. De aquí se sigue que solas 3 condiciones de hombres están fuera del gremio de la iglesia. Primero los infieles, luego los herejes y cismáticos, y últimamente los excomulgados. Los infieles se excluyen, porque nunca estuvieron en la iglesia, ni la conocieron jamás, ni participaron de sacramento alguno en compañía del pueblo cristiano. Los herejes y cismáticos, porque se rebelaron contra ella, y solo pertenecen a la iglesia, como los desertores al ejército de donde se escaparon. Mas no se ha de negar que estén bajo la potestad de la iglesia, pues los llama a juicio, los apremia, y fulmina censuras contra ellos. Finalmente los excomulgados también, porque como están excluidos por juicio de la misma iglesia, no pertenecen a su comunión, mientras no se enmendaren. Pero todos los demás, por perdidos y malvados que sean, no se debe dudar que perseveren todavía en la iglesia. Y esto se ha de enseñar de continuo a los fieles, para que estén muy ciertos, de que aunque fuera estragada la vida de los prelados de la iglesia, sin embargo están en ella, y que por eso nada se les quita de su potestad. También suele significarse con el nombre de iglesia cada una de sus partes, como cuando nombra el apóstol la iglesia que está en Corinto, en Galacia, en Laodicea, o en Tesalónica. Y aún llama iglesias a las familias particulares de los fieles, porque manda que se salude a la iglesia doméstica de Prisca y de Aquila. Y en otro lugar dice, saludanos mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia,
que está en su casa. Asimismo escribiendo a Filemón, uso del mismo nombre. Y a veces también se significan por el nombre de iglesia sus prelados y pastores, si no te oyere, dice el Señor, denúncialo a la iglesia, por cuyo nombre se designan los prelados eclesiásticos. También se llama iglesia el lugar donde se junta el pueblo, para oír la palabra de Dios, y celebrar los oficios divinos. Pero en este artículo lo que se significa principalmente por el nombre de iglesia, es la muchedumbre de todos los fieles buenos y malos, y no solo los prelados sino también los que deben obedecerlos. También se han de manifestar a los fieles las propiedades de esta iglesia, pues por ellas se puede conocer, cuán grande beneficio hayan recibido de Dios los que han tenido la dicha de nacer y educarse en ella. Pues la primer propiedad señalada en el símbolo de los padres es, que sea una, porque una, dice, es la paloma mía, una la hermosa mía, y llámase una tanta muchedumbre de fieles, aunque derramada tan larga y extendidamente, por las razones que escribió el apóstol a los de Éfeso, predicando, que es uno el Señor, una la fe, y uno solo el bautismo. Uno es también el rector y gobernador. El invisible en verdad es Cristo, a quien su eterno Padre constituyó cabeza sobre toda la iglesia que es su cuerpo. Pero el visible es, el que posee la cátedra de Roma, sucesor legítimo del príncipe de los apóstoles. Acerca de esto fue concorde razón y sentencia de todos los padres, que era necesaria esta cabeza visible, para establecer y conservar la unidad de la iglesia. Como clarísimamente lo vio y lo escribió San Jerónimo contra Joviniano por estas palabras, uno se elige, para que constituida la cabeza, se quite la ocasión de cisma. Y a Dámaso escribe, vaya fuera la envidia, apártese la ambición de la cumbre romana. Hablo con el sucesor del pescador y el discípulo de la cruz. Yo que a ninguno sigo por primero, sino a Cristo, me junto en comunión con vuestra beatitud, esto es, con la cátedra de Pedro. Sobre esa piedra sé que está edificada la iglesia. Cualquiera que comiere el cordero fuera de esta casa, es profano, y el que no estuviere en el arca de Noé, perecerá reinando el diluvio. Mucho antes había probado lo mismo San Ireneo, y San Cipriano, quien tratando de la unidad de la iglesia dice, habla el Señor a Pedro, yo, Pedro, te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre uno edifica la iglesia, y aunque después de su resurrección de a todos los apóstoles igual potestad y diga, así como el Padre me envió, así envío yo a vosotros, recibid el Espíritu Santo, con todo eso para manifestar la unidad. Dispuso con su autoridad el origen de la misma unidad, que comenzase desde uno. San Optato Milevitano dijo, no se te puede atribuir a ignorancia, sabiendo tú que en la ciudad de Roma fue conferida a Pedro primeramente la cátedra episcopal, donde él se sentó como cabeza de todos los apóstoles, en quien solo se guardará por todos la unidad de la cátedra, porque no defendiera cada uno de los demás apóstoles la suya para sí, de suerte que fuese cismático y prevaricador, el que colocase otra contra la cátedra singular de Pedro. Después San Basilio dejó escrito así, Pedro fue colocado en el fundamento, porque dijo, tú eres Cristo Hijo de Dios vivo, y en retorno oyó, que él era piedra. Pero aunque fuese piedra, con todo no era piedra, como Cristo, porque Cristo verdaderamente era piedra inmóvil, pero Pedro lo era por la piedra, porque Dios da a otros sus dignidades. Es sacerdote, y hace sacerdotes, es piedra, y hace piedra, y concede a sus siervos las cosas que son suyas. Últimamente dice San Ambrosio, grandes son los dones de Dios, quien no solo nos restauró las cosas que habían sido nuestras, sino también nos concedió las que son propias suyas. Y poco después prosigue, gran liberalidad es la de Cristo, pues honró a sus discípulos casi con todos sus títulos. Yo, dice, soy luz del mundo, y aun este nombre con que él se gloría, concedió a sus discípulos diciendo, vosotros sois luz del mundo, yo soy pan vivo, y un pan somos todos nosotros. Yo soy vid verdadera, y a ti te dice, yo te planté, como vid abundante, toda verdadera. Es Cristo piedra, pues bebían de la piedra espiritual, que los iba siguiendo y era esta piedra Cristo. Y no negó tampoco a su discípulo la gracia de este nombre, pues le concedió que él mismo fuese Pedro y que por piedra tuviese la solidez de la constancia, y la firmeza de la fe. Y si opusiere alguno, que está contenta la iglesia con una cabeza y un esposo Jesucristo, y que por esto no ha menester otro. Pronta está la respuesta, que así como tenemos a Cristo Señor nuestro no solo por autor, sino también por dador íntimo de todos los sacramentos, porque Él es quien bautiza y quien absuelve, y sin embargo instituyó a los hombres ministros exteriores de los sacramentos, así también aunque Él mismo gobierna la iglesia con su interior espíritu,
Con todo eso la puso un hombre por vicario y ministro de su potestad, porque como la iglesia visible necesita de cabeza visible, de tal manera constituyó nuestro Salvador a San Pedro por cabeza y pastor de toda clase de fieles, cuando con palabras amplísimas le encargó apacentase sus ovejas, que quiso que el que le sucediera, tuviera en todo la misma potestad de regir y gobernar toda la iglesia. Demás de esto, uno mismo, dice el apóstol a los de Corinto, es el Espíritu que da la gracia a los fieles, al modo que el alma da vida a los miembros del cuerpo, y exhortando a los de Éfeso a guardar esta unidad les dice, solícitos de guardar unidad de espíritu en lazo de paz, un cuerpo y un espíritu, porque así como el cuerpo humano consta de muchos miembros, y estos son mantenidos por un alma, la cual provee de vista a los ojos, de oído a las orejas, y a los demás sentidos de sus respectivas facultades, así el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, está compuesto de muchos fieles. Una también es la esperanza, a la que somos llamados, como dice el apóstol en el mismo lugar, pues todos esperamos una misma cosa, que es la vida eterna y bienaventurada. Y en fin una es la fe que todos debemos tener y confesar. No haya entre vosotros cismas, dice el apóstol, y uno es el bautismo que es verdaderamente el sacramento de la fe cristiana. La segunda propiedad de la Iglesia es, que sea santa. Así lo recibimos del príncipe de los apóstoles, donde dijo, vosotros sois el linaje escogido, la gente santa, y llámase santa por estar consagrada y dedicada a Dios, pues así suelen llamarse todas las cosas de esta calidad, aunque sean corporales, si están destinadas y aplicadas al culto divino, como en la ley antigua los vasos, ornamentos y altares. Y en ella también eran llamados santos los primogénitos que se ofrecían al Señor. Y a nadie debe parecer extraño el que la Iglesia se diga santa, aunque hay en ella muchos pecadores, porque los fieles se llaman santos, por haber sido hechos pueblo de Dios, y haberse consagrado a Cristo por la fe y el bautismo, aunque ofendan en muchas cosas, y no cumplan las que habían prometido, así como retienen el nombre de artífice los que profesan algún arte, aunque quebranten sus reglas. Por tanto llama el apóstol a los de Corinto santificados y santos, siendo claro que entre ellos había a quienes reprehende agriamente como a carnales, y aun con palabras todavía más pesadas. También se llama santa, porque se junta como cuerpo con su santa cabeza, que es Cristo Señor nuestro, fuente de toda santidad, de quien recibe los dones del Espíritu Santo y las riquezas de la bondad divina. Y así San Agustín, interpretando aquellas palabras del profeta, guarda, Señor, mi alma, porque santo soy, dice esclarecidamente, atrévase el cuerpo de Cristo, atrévase también el hombre solo, que clama desde los fines de la tierra, a decir con su cabeza y bajo su cabeza, santo soy, pues recibió la gracia de la santidad, la gracia del bautismo, y el perdón de sus pecados. Y poco después, si los cristianos todos, y los fieles bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo, como dice el apóstol, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis vestidos de Cristo, si han sido hechos miembros de su cuerpo, y dicen que no son santos, hacen injuria a la cabeza misma, cuyos miembros son santos. A esto se añade, que sola esta Iglesia tiene el culto legítimo del sacrificio, y saludable uso de los sacramentos, por los cuales, como por eficaces instrumentos de la divina gracia causa Dios la verdadera santidad, de suerte que los que son verdaderamente santos, no pueden estar fuera de esta Iglesia, y así es manifiesto, que la Iglesia es santa, y santa de verdad, pues es el cuerpo de Cristo, por el cual es santificada y lavada con su sangre. La tercer propiedad de la Iglesia es llamarse católica, esto es universal, y con toda verdad se le aplica este nombre, porque como afirma San Agustín, desde oriente a poniente se difunde con el resplandor de una fe, porque no está ceñida a los límites de un reino, o a un linaje de hombres, como las repúblicas humanas, o los conventículos de los herejes, sino que abraza a todos en el seno de su caridad, sean bárbaros, o escitas, siervos, o libres, hombres, o mujeres. Y por esto está escrito, redimístenos para Dios en tu sangre de toda tribu y lengua, de todo pueblo y nación, y nos hiciste reino para nuestro Dios. De la Iglesia dice David, pídeme, y darte las gentes por heredad tuya, y por tu posesión los fines de la tierra. Y en otra parte, yo haré memoria de Rahab y de Babilonia, que saben de mí. Y luego, el hombre nació en ella. A más de esto todos los fieles que ha habido desde Adán hasta hoy, y que habrá hasta el fin del mundo, que profesan la verdadera fe, pertenecen a esta Iglesia, la cual está fundada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y todos estos están fundados y asentados sobre la piedra angular Cristo, quien hizo de los dos uno, y anunció la paz así a los que estaban cerca, como a los que estaban lejos.
y se llama también universal por la razón de que todos los que desean conseguir la salud eterna, deben acogerse a ella, y abrazarla del mismo modo que los que se refugiaron al arca, para no perecer en el diluvio. Y así esta señal se ha de tener por regla certísima para discernir la iglesia verdadera de la falsa. Conocemos también la verdad de la iglesia por su origen, que le trae desde los apóstoles, después de manifestada la gracia, porque su doctrina es la verdad, no reciente ni nacida de ayer acá, sino enseñada allá en lo antiguo por los apóstoles, y esparcida por todo el orbe. Y de aquí se sigue que nadie puede dudar, que las voces impías de los herejes van muy apartadas de la fe de la iglesia verdadera, pues son muy contrarias a la doctrina, que se ha predicado en la iglesia desde los apóstoles hasta el presente día. Y así para que todos entendiesen cuál era la iglesia católica, añadieron al símbolo los padres por divino impulso la palabra apostólica, porque el Espíritu Santo, que preside en la iglesia, no la gobierna por otro género de ministros, que por el apostólico, y este divino espíritu primeramente fue dado a los apóstoles, mas después por suma benignidad de Dios siempre ha permanecido en la iglesia. Y así como esta única iglesia no puede errar en proponer la doctrina de la fe y costumbres, como que es gobernada por el Espíritu de Dios, así es necesario que todas las demás que se arrogan el nombre de iglesia, caigan en errores muy perniciosos de doctrina y costumbres, pues son guiadas por el espíritu del diablo, y porque las figuras del Testamento Viejo son muy poderosas para excitar las almas de los fieles, y renovar la memoria de cosas hermosísimas, pues por esta razón señaladamente se valían de ellas los santos apóstoles. No dejarán los párrocos en silencio esta parte de doctrina que trae consigo grandes utilidades. Entre ellas tiene una ilustre significación el arca de Noé fabricada por mandamiento de Dios únicamente para que no quedase duda, de qué significaba la iglesia edificada por Dios en tal forma, que cuantos entrasen en ella por el bautismo, pudiesen estar libres de todo peligro de muerte eterna, pero los que se quedasen fuera de ella, pereciesen sumergidos en sus maldades, como acaeció a los que no fueron recibidos en el arca. Otra figura es aquella gran ciudad de Jerusalén, por cuyo nombre significan muchas veces las escrituras la Santa Iglesia. Es así que solo en Jerusalén era lícito ofrecer sacrificios a Dios, porque solo en la Iglesia de Dios, y fuera de ella en ninguna otra parte se halla el verdadero culto, y el verdadero sacrificio, que pueda en algún modo ser agradable a su majestad. Últimamente se ha de enseñar acerca de la Iglesia, por qué razón pertenece a los artículos de la fe que creamos nosotros la Iglesia. Porque aunque cualquiera conoce y ve por sus ojos que hay iglesia en la tierra, esto es una congregación de hombres dedicados y consagrados a Cristo Señor nuestro, y que para entender esto no parece necesaria la fe, pues no lo dudan ni judíos, ni turcos, con todo eso aquellos misterios que en parte se ha declarado ya, que están encerrados en la Santa Iglesia de Dios, y en parte se explicará en el sacramento del orden, no puede alcanzarlos en entendimiento convencido por razones ningunas, sino solo ilustrado por la fe. Y así sobrepujando este artículo no menos que los otros la facultad y fuerzas de nuestra inteligencia, justamente confesamos que percibimos y vemos el origen, cargos, y dignidad de la Iglesia, no por razón humana sino con los ojos de la fe. No fueron pues los hombres autores de esta Iglesia sino el mismo Dios inmortal, quien la edificó sobre una piedra firmísima, como dice David, el mismo Altísimo la fundó. Y por esto se llama ya heredad, ya pueblo de Dios. Ni tampoco es humana la potestad que recibió, sino dada por gracia divina, y por tanto así como no se puede alcanzar por fuerzas naturales, así solo por la fe entendemos, que hay en la Iglesia llaves del reino de los cielos, y que le fue dada potestad de perdonar pecados, de excomulgar, y de consagrar el verdadero cuerpo de Cristo, como también que los ciudadanos que en ella moran, no tienen aquí ciudad permanente, sino que buscan la venidera. Debe pues creerse necesariamente que hay Iglesia, una, santa, y católica, porque en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo de tal modo creemos, que colocamos en ellas nuestra fe. Pero ahora variando la forma de decir, profesamos que creemos la santa, mas no en la Santa Iglesia, para que aún por este diverso modo de hablar se distinga Dios criador de todo de sus criaturas, y confesemos como recibidos de su bondad divina todos aquellos esclarecidos dones que se ha dignado conceder a su Iglesia, la comunión de los santos. Escribiendo el evangelista San Juan a los fieles sobre los misterios divinos, alegó esta razón del por qué los instruía en ellos, para que también vosotros os acompañéis con nosotros, y que nuestra compañía sí con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta compañía se funda en la comunión de los santos, de la cual se trata en este artículo. Y pluguiese a Dios que en explicarle imitasen los presidentes de las iglesias la diligencia de San Pablo y de los demás apóstoles,
porque no solamente es declaración del artículo inmediato, y una doctrina de abundantísimos frutos, sino que también declara, cómo se deba usar de los misterios contenidos en el credo, porque todos ellos deben escudriñarse y percibirse, a fin de que seamos admitidos en esta tan ilustre y dichosa compañía de los santos, y que una vez recibidos perseveremos constantísimamente, dando con mucho gozo gracias a Dios Padre, quien nos hizo dignos de ser participantes de la herencia de los santos en la luz. Primeramente pues se ha de enseñar a los fieles que este artículo es como cierta explicación del que se puso antes, que es el de una santa Iglesia católica, porque la unidad del Espíritu que la gobierna, hace sea común, cuanto se le ha concedido, y así a todos los fieles pertenece el fruto de todos los sacramentos, con los cuales están unidos y enlazados en Cristo como con unas sagradas ligaduras y señaladamente con el bautismo, que es como la puerta, por donde entramos en la Iglesia, y que por esta comunión de los santos debe entenderse la comunión de los sacramentos, lo significan los padres en el símbolo por aquellas palabras, confieso un bautismo, porque el bautismo primeramente se sigue la Eucaristía, y después los demás sacramentos, porque aunque este nombre conviene a todos, pues todos ellos nos juntan con Dios, y nos hacen participantes de aquel cuya gracia recibimos, sin embargo es más propio de la Eucaristía, que es la que hace esta comunión. Otra comunión también se ha de reconocer en la Iglesia, porque todas las obras virtuosas y santas que hace cada uno, pertenecen a todos, y por la caridad que no busca sus cosas se hace que le aprovechen. Esto se prueba con el testimonio de San Ambrosio, quien declarando aquel lugar del Salmo, yo soy participante de todos los que te temen, dice, así como decimos, que cada miembro es participante de todo el cuerpo, así lo es el que está incorporado con todos los que temen a Dios. Y por esto nos enseñó Cristo este modo de orar, que dijésemos el pan nuestro, no el mío, y lo mismo en todo lo demás, atendiendo no a solos nosotros, sino a la salud y utilidad de todos. Esta comunicación de bienes se demuestra muchas veces en las sagradas letras con el símil muy propio del cuerpo humano, porque en el cuerpo humano hay muchos miembros, mas aunque sean muchos, solo componen un cuerpo, en el cual tiene cada uno su oficio propio, no todos uno mismo. Tampoco tienen todos una misma dignidad, ni ejercen acciones igualmente útiles y honrosas, pero ninguno mira a su provecho y utilidad, sino a la de todo el cuerpo. Demás de esto todos están tan unidos y trabados entre sí, que si padece uno algún dolor, lo sienten todos por el enlace y parentesco natural, como al contrario si está sano y bueno, todos a una se alegran con él. Pues esto mismo se ha de contemplar en la Iglesia, en la cual aunque los miembros son diversos, es a saber varias naciones de judíos, gentiles, libres, y esclavos, pobres, y ricos, sin embargo cuando son bautizados, todos se hacen un cuerpo con Cristo, cuya cabeza es su majestad, y a más de esto, cada uno tiene en la Iglesia señalado su oficio, porque así como en ella unos están constituidos apóstoles, y otros doctores, pero todos por causa del bien común, así unos tienen el cargo de presidir y enseñar, y otros la obligación de obedecer y sujetarse. Pero los que gozan de tantos y tan grandes dones y bienes, como Dios por su gracia ha concedido, son los que hacen vida cristiana en caridad, y que son justos y amados de Dios. Pero los miembros muertos, esto es los hombres enredados en maldades y enajenados de la gracia de Dios, aunque no estén tan del todo privados de este bien, que dejen de ser miembros de este cuerpo, pero como están muertos, no perciben el fruto espiritual que se comunica a los virtuosos y justos, aunque todavía como están en la Iglesia, son favorecidos por los que viven espiritualmente, para que recobren la gracia y vida que perdieron, y gocen de aquellos frutos, de los cuales sin razón de dudar están privados, los que están del todo cortados de la Iglesia. Y no solamente son comunes aquellos bienes que hacen a los hombres justos y amados de Dios, sino también las gracias gratis datas, entre las cuales se cuentan la ciencia, la profecía, el don de lenguas, y de milagros, y otras de esta clase. Y estos dones se conceden también a los malos, aunque no por su provecho particular, sino por el bien común y edificación de la Iglesia, porque la gracia de curaciones no se da al que la tiene, para alivio suyo sino del enfermo. Pero últimamente el hombre que de veras es cristiano, nada debe entender que posee, que no sea común con todos los demás. Y así todos deben estar prontos y apercibidos, para aliviar las miserias de los necesitados. Porque el que goza de semejantes bienes, y viendo a su prójimo en necesidad, no le socorre, convéncese enteramente, que no está en él la caridad de Dios. Siendo pues esto así, consta bastantemente que los que están en esta santa comunión, gozan de cierta felicidad, y que de veras pueden decir con David, oh cuán amados son tus tabernáculos, Señor, Dios de las virtudes.
codicia y desfallece mi alma, deseando las moradas del Señor, y, bienaventurados, Señor, los que moran en tu casa.